Gracias, Emilio. Gracias, Teresa. Ella misma, en un atolladero, en una encrucijada, como tenemos que poner. Los socialistas europeos denunciamos que Europa está en malas manos, en mala dirección, y está padeciendo una estrategia profundamente equivocada que no nos está sacando de la crisis. La estrategia de la anorexia fiscal, que obliga a demediar los presupuestos, que hace que el objetivo único sea el de reducir el déficit público, incompatible con el crecimiento y con la generación de empleo, está prolongando la agonía del sufrimiento social de la crisis y está produciendo un malestar sin precedentes en la Unión Europea, indignación a raudales en la Unión Europea, pero está fracasando porque no nos está sacando de la crisis esta estrategia, no nos está sacando. Por lo tanto, tenemos que cambiar de estrategia y de dirección política y venimos a explicar cómo. Desde luego con más Europa. Los males que estamos padeciendo no es porque tengamos exceso de Europa, sino defecto de Europa, porque Europa no es lo bastante relevante, porque no hemos conseguido defender en común nuestra moneda común. Y para eso necesitamos una agencia europea de deuda. Necesitamos eurobonos que mutualicen la deuda y por tanto descongestionen la presión sobre la deuda soberana de los países en dificultades. Necesitamos recursos propios, y esto quiere decir presupuestos europeos crecientes, no menguantes. Necesitamos una tasa de transacciones financieras e impuestos sobre el carbono. Necesitamos con esos recursos propios invertir en cohesión social y territorial, en el relanzamiento de la economía sobre nuevas bases, innovación y solidaridad. ¿Qué pasa por España? Porque el 20 de noviembre tenemos una cita en las urnas y quiero, por tanto, llamar la atención de todos esos indignados que con justo título y con mucha razón están bramando su furia y su rabia, no solamente en Canarias y en España, sino en toda Europa, para decirles que esos indignados nada tienen que ganar de más de lo mismo a peor, de más gobiernos de derechas en Europa con más de lo mismo de esta estrategia y de estas recetas equivocadas. Queremos decirle que con el grito en el cielo no vamos a cambiar las cosas, que para cambiar las cosas también hace falta pasar por las urnas y por tanto un mensaje claro de invitación a apostar por la participación electoral desde los valores progresistas el próximo 20 de noviembre. La noticia que hoy hace historia, que hoy hace el primer minuto de la historia de un tiempo nuevo, que es el tiempo que estamos viviendo a partir de ahora, el postterrorismo. Muchos, no solamente en mi generación, sino en muchas generaciones de españoles llegaron a temer que este día no llegaría. Pues bien, está aquí, este día ha llegado, está pasando. ETA ha anunciado el cese definitivo de su violencia y además es el reconocimiento de una derrota que supone la coronación exitosa de muchos años de sacrificio en la que se han dado la mano todos los gobiernos de la democracia. El mensaje más importante es que a todos aquellos que desesperaron que tanto sacrificio pudiese tener su recompensa, creo que hoy podemos decir que esto se ha acabado, que ETA ha anunciado el cese definitivo de la violencia y es el reconocimiento de la derrota de una organización criminal que era el último reducto de terrorismo como peor expresión del mal, como peor expresión de una organización criminal en Europa. Lo pongo en valor como presidente de la Comisión de Libertad, Justicia e Interior de la Unión Europea, que es la que se ocupa de ejecutar la estrategia de seguridad interior en la Unión Europea y de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea en la lucha contra toda forma de criminalidad organizada transnacional, de la que la peor expresión es de lejos el terrorismo. Toda la Unión Europea ha sido solidaria con la lucha de la democracia española contra esta organización criminal y toda la Unión Europea celebra hoy que esté poniéndose punto final a esta historia de sacrificio y es el momento de poner en valor a los gobiernos de la democracia que han estado en el primer frente de lucha contra el terrorismo, a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las instituciones del Estado que se han bregado en esta lucha y por supuesto también y de manera principal a las víctimas del terrorismo que han sufrido este flagelo en propia carne. ¿De qué va el tema? No hay manera. Les hemos convocado en el día de hoy para informarles de que hemos presentado una denuncia en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, dirigida a la Fiscalía General del Estado, pidiendo que se investigue la actuación de la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, así como los altos cargos de Hacienda, en relación al trato de favor que por parte de la agencia tributaria se dispensó a Emilio Botín y a la familia de Emilio Botín en relación a las cuentas que fueron localizadas por la administración tributaria francesa
en Suiza. No sé si ustedes recuerdan que hace aproximadamente un año, en junio o julio del 2010, saltó la noticia de que por unas investigaciones llevadas a cabo por la agencia tributaria, por la administración tributaria francesa, se habían localizado cuentas, unas 3.000 cuentas correspondientes a contribuyentes españoles, cuentas secretas en bancos suizos, y bueno, esas informaciones volvieron a aparecer en junio de este año con varios comunicados de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda y también otros comunicados de la asociación que integra a los técnicos de la Administración Tributaria. En estos comunicados de prensa, lo que denuncian los inspectores de Hacienda y los técnicos de Hacienda es el trato de favor que se le ha dispensado precisamente a Botín y al resto de familias al permitírseles que regularizaran su situación tributaria y de este modo eludir las responsabilidades sancionadoras en el ámbito administrativo y en el ámbito penal derivado del fraude al que presumiblemente han incurrido. En definitiva, tanto los inspectores de Hacienda como los técnicos de gestión de la Administración Tributaria han puesto de manifiesto en estos comunicados de prensa hechos que son gravísimos, hechos que revelan que el principio de igualdad de la ley es algo que cuando se trata de poderosos, pues efectivamente ese principio de igualdad quiebra. Y pone de manifiesto una vez más que la ley del embudo pues, se aplica en este país cuando se trata precisamente de grandes banqueros y de grandes empresas. Según las estimaciones realizadas por estas organizaciones y por el propio Ministerio de Economía y Hacienda, la cantidad defraudada por grandes empresas y grandes fortunas en el ejercicio 2010 en España asciende a 42.711 millones de euros. 42.711 millones de euros. Si se hubiese ingresado en las arcas públicas lo que las grandes empresas y las grandes fortunas de este país han defraudado, han dejado de pagar, no hubiese sido necesario ninguna de las políticas de ajuste y de recorte que se han llevado a cabo en estos últimos años. No hubiese sido necesario eliminar el cheque bebé, no hubiese sido necesario que 3 millones de funcionarios vean recortados sus salarios, no hubiese sido necesario que 5 millones de pensionistas vieran congeladas sus pensiones. En definitiva, no sería necesario que los recortes en sanidad y en educación que en estos momentos se está llevando a cabo, pues se ejecuten, ¿no? Porque no hubiesen sido necesarias.